Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión, pues les deseo a todos un feliz 2023, que sea un año de éxitos, bendiciones y logros para todo el mundo. Y bueno, pues inicia 2023 con la elección de una nueva presidencia en la Suprema Corte de Justicia para los próximos 4 años, después de que terminó la administración en la presidencia de Arturo Saldívar de la Rea, que seguirá siendo ministro de la Corte. Y bueno, pues después de una elección bastante competida, bastante reñida, por primera vez en la historia, en más de 200 años de existencia de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, pues ahora va a ser encabezado por una mujer. Norma Lucía Piña Hernández es ahora la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vale la pena comentar, antes de decir quién es Norma Piña y qué implicaciones políticas va a tener, que, bueno, pues fuimos testigos los últimos días del mes de diciembre del 2022 de cómo Yasmín Esquivel, la que se llamara, era la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se dio a conocer de que había ella plagiado su tesis y bueno, se ha armado toda una polémica alrededor. Esto de alguna manera puso mayor atención a la elección de la Corte. Había 5 candidatos, aquí lo fuimos diciendo en el dato político, aparte de Yasmín Esquivel, también estaba el candidato Alberto Pérez Dayán, Javier Lainez, y también estaba Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Piña. Esos dos últimos son los que llegaron a la tercera ronda, en donde Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo 5 votos, pero Norma Piña 6 votos. De esa manera, Norma Piña llegó ahora a la presidencia de la Corte. Me he preguntado que quién es Norma Piña, cuál es la historia de esta mujer que pues es profesora en educación primaria y después licenciada en Derecho con una especialidad en Psicología Social y Comunicación por el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid, allá en España, y con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado de la propia UNAM. Doctorante en estudios de posgrado de la propia máxima casa de estudios. Y bueno, Norma Piña proviene de una familia de 5. Su padre fue el abogado Isaac Piña Pérez, quien tristemente falleció en un accidente de helicóptero allá en Pachuca Hidalgo, y su madre, Marta Yolanda Hernández, maestra de secundaria. Eh, su propio padre, el señor Isaac Piña, fue juez y magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro y también procurador de justicia del Estado de Hidalgo. Y bueno, Norma Piña está casada con Enrique Martínez Vega, también abogado por la UNAM, eh, y que también es de la misma generación, es decir, se conocieron en esa época. Un dato que no se ha dado a conocer mucho es que Enrique Martínez Vega es el secretario general de los sindicatos que tiene Sambors. Sambors tiene 3 sindicatos y en los 3, pues la cabeza es precisamente el esposo de Norma Piña, Enrique Martínez Vega. Ellos tienen 4 hijos, Enrique, Isaac, Esteban y José Carlos. Y bueno, pues la historia de la propia ministra Piña, la nueva presidenta de la Corte, tiene que ver, pues, de que ella, al perder a su padre a los 8 años, pues tuvo que involucrarse, pues, a la educación primaria, a la cual, a la educación, a la impartición de la educación, la cual fue su primera vocación, el ser maestra, y después decidió ingresar a la carrera de Derecho, en donde pues tuvo sus distintas participaciones hasta ser nombrada secretaria de Estudio y Cuenta a la primera sala en esa época del ministro Luis Fernández Doblado, y después a una nueva ponencia con la hoy senadora de la República, la ministra del Retiro, Olga Sánchez Cordero. Después, Norma Piña fue nombrada juez de distrito y posteriormente magistrada de distrito, ambos cargos ya por oposición. Y durante su estancia como juez de distrito en Cuernavaca, Morelos, le tocó resolver algunos casos sumamente complicados. Nominada por el presidente Enrique Peña Nieto, llegó propuesta al Senado de la República para ser magistrada en el año 2015, siendo presidenta de la primera sala en el periodo 2016-2018. Y es que la primera sala, hay que recordar que se encarga, entre otros casos, de la jurisprudencia criminal y de lo que tiene que ver con lo civil. También fue la que dirigió la Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia y fue presidenta del Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Y ella misma ha mencionado en su trayectoria una carrera dentro del Poder Judicial, pues la pasión que tiene por el tema
que tiene que ver precisamente con la propia impartición, la propia dinámica de lo que tiene que ver, de lo que se convierte a final de cuentas en la impartición de la justicia. Las resoluciones de la ministra Piña han sido resoluciones a través de su historia, a través de su vida, es que han sido en los últimos años en contra de la administración del propio Andrés Manuel López Obrador. Ha sido de alguna manera, una figura que se convirtió en una voz importante dentro de la Corte del bloque anti-AMLO. Es por eso que en su propia propuesta ha hecho mucho hincapié en la independencia al Poder Judicial, a su tema de la lucha de la equidad de género, también al combate al nepotismo muy común en el Poder Judicial, y también ha querido impulsar el tema de derechos humanos, la transparencia procesal y la política de transparencia que es totalmente opaca. Las resoluciones de Norma Piña han sido a favor, por ejemplo, de la despenalización del aborto, del tema de la militarización del país, el uso recreativo de la marihuana y de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Podríamos decir que en gran parte seguirá parte de esta ruta ya realizada desde hace tiempo en la Suprema Corte de Justicia por Arturo Saldívar, de quien hay que decir en algún momento Norma Piña era una de sus principales seguidoras. Después de esto cambió en la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. Norma Piña tendrá que demostrar realmente si es independiente o no y qué tanto se sujeta a la dinámica del propio gobierno federal. Hay que recordar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido un crítico del Poder Judicial de forma dura, racia, y ha dicho que gran parte de la corrupción es culpa de los jueces, a los cuales no quiere ni tantito. En los próximos días veremos si Arturo Saldívar se convierte en un funcionario de la Cuarta Transformación y también la lucha que se dará adentro en las decisiones de la primera y la segunda sala de la Corte. Una votación tan reñida. Recuerda en aquella ocasión cuando se llegaron a más de 30 rondas, cuando Luis María Aguilar Morales, otro hombre de carrera del Poder Judicial, le ganó a Arturo Saldívar, que después se convirtió en presidente de la Corte. Veremos qué tanta independencia Norma Piña, no solamente en el tema político del presidente, sino en otro tipo de temas, agendas, otro tipo de grupos y otro tipo de intereses. El gran momento que tendrá que definir a Norma Piña será la resolución sobre las acciones de inconstitucionalidad que se darán sobre el tema de la reforma electoral del famoso Plan B. Veremos de qué está hecha Norma Piña y cómo va a ser su oficio político. Lo que sí puedo advertir es que en este escenario, en esta nueva elección, hay perdedores y ganadores. ¿Quién perdió, además del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y del propio Arturo Saldívar del bloque Pro AMLO? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que la apostó con todo a que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se convirtiera en el plan B, una vez que se sabía que Yasmín Esquivel no iba a ser presidenta. Pero por otro lado, también hay que decir que quien gana es Olga Sánchez Cordero, quien tiene una gran influencia en la ministra Norma Piña y que podría reaparecer políticamente ahora que Olga Sánchez Cordero es presidenta de la Comisión de Justicia en el Senado y que está prácticamente ya desactivada políticamente después de haber sido la primera secretaria de Gobernación del propio López Obrador. Y sin duda el presidente y su equipo van a tener que pedirle ayuda a Olga Sánchez Cordero para que en algunas resoluciones Norma Piña aparezca. Ahí veremos si realmente es independiente o no, si realmente tiene un papel de autonomía. Lo interesante es que gana alguien que ha hecho carrera en el Poder Judicial, no de estos abogados que han llegado a la Corte por cuotas, promesas y acciones políticas, como el caso del propio Arturo Saldívar o Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que son cuotas políticas y no gente con trayectoria en el Poder Judicial. Es el gran papel para que Norma Piña realmente demuestre quién es y de qué está hecha, las presiones que recibirá y lo que es, podríamos decir, un adelanto, una posible lucha en un escenario en el que veríamos, así como se le ha hecho los ataques al propio INE, posiblemente vengan los ataques a la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, que por cierto, muchos jueces aplauden la llegada de una mujer que tiene carrera en el Poder Judicial. Lo que sí puede ser un poco chocante es el discurso del techo de cristal, porque más allá de demostrar el techo de cristal, es el talento el que debe de demostrar la capacidad de la nueva ministra presidenta de la Corte. El ladrillo político de este 2023 tiene que ver precisamente también con estos temas, estas decisiones y estos juegos y enjuagues políticos. Resulta que el Tribunal de lo Administrativo nombró un nuevo presidente, es Guillermo Valls Esponda, de Sergio Valls, y un hombre muy cercano, por cierto, chapaneco, a el propio Roberto Gil.
¿Será la reactivación de Roberto Gil, quien actualmente está dirigiendo la campaña de Lili Telles a la presidencia de la República? ¿Qué papel en un tribunal como es el administrativo, que está actualmente en una reforma que puede provocar muchos desajustes políticos? Y por último, también hay que definir y ver que en estos juegos políticos parece que al grupo del presidente no le fue nada bien en estas últimas decisiones que se ha tomado el Poder Judicial, que es autónomo, les guste o no les guste a muchos.